En Filipenses capítulo 3 he estado compartiendo una miniserie de unos mensajes en base a esta carta de una vida con propósito. Hoy en día podemos ver que hay gente que tiene una vida que no tiene un propósito claro y definido. Una vida donde pues a ver qué sale, a ver cómo se van dando las cosas, pero nosotros como cristianos creo que debemos tener un propósito muy claro en nuestras vidas. Y la Biblia siempre nos habla de propósitos verdaderamente trascendentales, de alcance eterno, no un alcance temporal y limitado, sino de alcance eterno. Y voy a empezar por una parte de los últimos versículos de Filipenses 3, aunque voy a retomar hacia el principio, pero el apóstol Pablo en los últimos versículos, versículo 14, versículo 20, mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra ciudadanía al final de nuestro tiempo en esta tierra, ya no vamos a seguir siendo mexicanos. Nuestra ciudadanía está en la patria celestial, en los cielos, donde está Dios, nuestro Padre. ¿Cuántos quieren llegar allá? Ahora, querer, todo mundo quiere. Y si tú le preguntas a la gran mayoría de personas que nos rodean, piensan que por reunir ciertas características, por tener cierta religión, por no ser tan malos, por ser buenos en su propia opinión, por dar dinero para los pobres, por ayudar a los necesitados, piensan que por esas cosas van a estar en el cielo. Aún yo he escuchado cosas como estas. Es que sufrió mucho durante su vida en esta tierra. Pues yo creo que Dios lo va a llevar o la va a llevar al cielo. Pero por sufrir no llegas al cielo. Por ser buena persona, llegamos a esa patria celestial solamente y únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vivamos conforme a nuestro futuro final, hermanos. Aquí vivimos un tiempo muy, muy corto. Cuando uno es joven piensa que todavía falta mucho, pero conforme vamos avanzando en la vida, vemos que no nos falta mucho. Pero eso no me entristece, eso me llena de gozo, de alegría y de expectación. Porque ya lo vimos como Pablo decía en los capítulos anteriores: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y ante esa expectativa debemos vivir, decidir, comportarnos, considerar las cosas de este mundo en su justa dimensión. Muchos acumulamos oro aquí, pero en nuestra ciudad celestial las calles son de oro. Las banquetas, por decirlo de alguna manera, son de oro. Y el de aquí no te lo vas a llevar. Y aquel es mucho mejor que el que hay aquí. Por decir algo, en nuestra patria celestial no hay ladrones, no hay gente violenta, no hay temor, no hay dolor. Nada dolerá. Así que ya no te ancles tanto a este mundo, o sea, no te vais a quitar la vida, obviamente eso es antibíblico. No, pero a lo que te estoy invitando es a pongamos nuestra atención, nuestro corazón en las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo. Y de allá esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Además, Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se acuerdan de aquel hombre, el rico insensato, que un día con tanto dinero que tenía dijo: voy a hacer más grandes mis graneros y voy a decir, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, gózate, disfruta, y no está mal gozar del tiempo que el Señor nos permita en esta tierra también. Pero él solo pensaba en lo terrenal, nunca estaba enfocando su mente y su corazón en lo eterno, en lo celestial. Y el Señor le dijo: esta misma noche vendrán a pedirte tu alma, y lo que has juntado y atesorado tanto, en lo que te has desgastado, que te ha provocado muchas enfermedades, muchos sufrimientos, ¿para quién será? Y pues no va a ser para ti. Recuerdo una anécdota de un hombre muy, muy rico que antes de morir les hizo prometer a sus hijos que lo enterrarían con toda su fortuna. A ese grado llegamos. A veces ni siquiera en la familia se piensa. Y sus hijos dijeron: sí, papá, con mucho gusto. Y se murió y le pusieron un cheque ahí en el cajón para abono en cuenta del beneficiario. Y ellos le cumplieron, pero se lo llevó. Ni el cheque se puede llevar nadie. Nada, absolutamente. Pero fíjense cómo un corazón se puede centrar en mí, lo mío, lo que yo tengo, lo que yo hice, no, es una bendición poder trabajar, ganar recursos para vivir, para disfrutar y ser de bendición también. Porque eso es hacer tesoros en el cielo. Eso dijo Jesús: hagan tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde no hay ladrones. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y mucha gente se aferra a este mundo porque aquí está su tesoro. Y a veces su tesoro es su hijo o su hija y los bienes que tenga. Y no se quieren ir de aquí. Yo el día que el Señor diga vámonos, vámonos.
Así que, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente, tu mirada? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de arriba? No quiero decir que no atendamos las cosas de este mundo. Tenemos responsabilidades como varones, como mujeres, como mamás, papás, hijos, etcétera. Tenemos que atenderlas, pero siempre con la mirada de nuestra patria celestial. Entonces, Pablo empieza este capítulo, regresamos nuevamente, quería introducirlo para entender hacia dónde vamos, hacia desligar, dejar de anclar nuestro corazón a las cosas de este mundo y las anclemos a las cosas de arriba. Y el apóstol Pablo en el primer versículo hace un llamado a gozarnos en el Señor. ¿Cuántas cosas nos entristecen hoy en día aquí en este mundo? Muchísimas. Pero el cristiano puede tener gozo porque nuestro gozo no proviene de las cosas temporales o materiales. Nuestro gozo viene de Dios. De hecho, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y Pablo nos llama a dar testimonio también de esa manera en nuestra vida, manteniéndonos con gozo a pesar de las circunstancias. Y esto lo está diciendo alguien que, como ya lo dijimos, estaba en prisión y cerca de sus últimos años de vida en esta tierra. Él lo sabía. Sin embargo, él llama a tener una vida de gozo. Y enseguida, fíjate en lo que él se ocupaba. Se ocupaba en el corazón y en los hermanos en Cristo. Les hace una exhortación a tener cuidado. Él dice: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Y para ustedes es seguro que les escriba las mismas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuál era la exhortación aquí? A mantenernos en el gozo del Señor, pero en el versículo 2 dice a tener cuidado, guardarnos de los perros. Y tú dices: ay, sí andan muchos en la calle. No está hablando de esos perros. Y más ahorita que es tiempo de rabia en los perros. Ya está erradicada en su mayor parte, pero puede por ahí surgir todavía. Pero dice: guárdense, tengan cuidado de los perros. Nuevamente dice: tengan cuidado de los malos obreros. ¿Obreros de quién? Que se dicen obreros de Dios, siervos de Dios. ¿Hay malos? Sí, y muchos. Y Pablo está haciendo una advertencia, dice: se los voy a seguir diciendo. De los mutiladores del cuerpo, guárdense también. 3 veces dice: tengan cuidado. Porque dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que la fuente de nuestro gozo viene de arriba, viene del cielo. Por eso las circunstancias no nos aplastan. Aunque a veces, como Pablo decía a los Corintios, podemos estar derribados pero no destruidos. Y eso es un motivo de gozo. En apuros, mas no desesperados ni desamparados. Porque la felicidad natural fácil se va con muchas circunstancias que nos rodean. Así que tengamos cuidado, hermanos, en estos días. Terminando este capítulo, Pablo dice: por ahí andan muchos, los cuales son enemigos
de la cruz de Cristo. Y si en ese tiempo andaban algunos, hoy andan muchísimos. Dice que solo piensan en lo terrenal. Los perros, los malos maestros, malos obreros y los mutiladores del cuerpo son personas que están muchas veces en el cristianismo, pero que desvían a los creyentes de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, hay miles hoy en día, miles literalmente, de personas que han sido desviados de su sincera fidelidad a Cristo, tras un evangelio diferente, tras falsas doctrinas y promesas. Pero mira, todas las promesas que se puedan hacer aquí en esta tierra no son nada comparables con la promesa de estar con el Señor por toda la eternidad en el cielo. Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con las glorias venideras que nosotros han de manifestarse. Pero a muchos estos falsos les prometen muchas cosas en este tiempo, muchas cosas que complacen a la carne, y se han olvidado de Cristo y han ido tras estas cosas. Aquí habla de los mutiladores del cuerpo, porque en ese tiempo los judaizantes iban y les decían a los cristianos en la iglesia de Filipos y en otras iglesias que estaba bien que confiaran en Cristo para su salvación, pero que solo podían ser salvos verdaderamente si también se circuncidaban. Y ellos pensaban solo en la cuestión natural, pero el significado de la circuncisión espiritual es mucho más grande. Es echar de nosotros la carnalidad, dejar de vivir según la carne y vivir conforme al Espíritu. Pero ellos querían atrapar nuevamente a los cristianos en una religión de formas, de sacrificios, de obras, cuando Jesús ya había muerto por nosotros en la cruz y llevó ahí nuestros pecados. Ahora, ¿alguien que no está circuncidado podrá ser salvo? Claro, porque ahora la circuncisión es la del corazón, no la de la carne solamente. Así que tengan cuidado de los falsos maestros, hermanos, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque van a abundar cada vez más. No sé si vieron en las noticias hace poquito, en un país, no sé si era asiático o africano, en las instalaciones de una iglesia encontraron, ahora sí que fosas clandestinas, con gente que murió de hambre. ¿Alguien lo escuchó? 1, 2, 3. Porque este falso maestro les enseñaba que ayunar los elevaría a un nivel espiritual y estarían recibiendo las bendiciones de Dios, pero que en todo caso debían ayunar hasta morir. Y el diagnóstico, creo que hace poquito llevaban más de 36 cuerpos, yo creo que van a encontrar mucho más. Y el diagnóstico después de la autopsia de estos cuerpos es que
murieron por inanición, por falta de alimento. ¿Ese será un buen maestro? Es un falso maestro. Fíjate, los llevó a la muerte natural, pero los alejó de Cristo totalmente. Confiaban en su sacrificio de no comer alimentos, cuando lo que el Señor quiere es de que dejemos de pecar, hermanos. Ese sería el mejor ayuno, ¿no crees? Dejemos el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Por el pecado de nosotros murió Cristo en la cruz del Calvario. Si hemos sido rescatados de ahí, ¿cómo volveremos al pecado, hermanos? Y pensar que, digo, ustedes conocen la historia de la religión, que con azotar tu cuerpo natural, con hacer ciertas penitencias, salvas el alma. Eso no salva el alma. Y Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Aunque él era judío, ahora no hablaba como judío, hablaba como cristiano. Los que en espíritu adoramos a Cristo. ¿Tú conoces la historia de Jesús y la mujer samaritana en Juan 4? Que dijo, la hora viene y ahora es. Ustedes adoran lo que no saben, pero ahora es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración emocional que hoy en día vemos también en muchos lugares, de luces, de muchas cosas que estimulan las emociones de las personas, sobre todo los jóvenes, pero yo veo gente ya como yo, ya andan hasta, les da la chiripiorca casi. Ay, qué padre estuvo. Eso es emocional, temporal. El Señor dice, Juan 4, que Él busca a los verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden decir, aquí hay uno, Señor? Y Pablo dice, nosotros no tenemos confianza en la carne. ¿Cuántos saben que la carne es débil? Versículo 4 dice, los falsos maestros, los malos maestros, ellos tienen confianza en la carne. Y Pablo, como que pensando en ellos, dice, pues si de eso se trata, yo les voy a decir que también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, decía, yo más, hablando de los judaizantes, los maestros que querían desviarlos otra vez a la religión. Pablo había pertenecido a casi todas las clases aristocráticas en Israel, en el judaísmo. Podía enorgullecerse de su linaje, de su ortodoxia en cuanto a la ley, en cuanto a lo que él hacía, perseguidor de la iglesia, y de su moralidad también se jactaba. Fíjate, versículo 5 dice, circuncidado al 8º día. Ahora, solo se circuncidaban a los judíos de nacimiento, a los que se convertían después también, pero aquí estamos hablando de bebés. Al 8º día era el día de la circuncisión de los bebés. Y él no era converso judío, como había muchos, sino que su madre era judía, su padre era griego y tenía la ciudadanía romana también. Así que dice, del linaje de Israel, o sea, del pueblo escogido terrenal de Dios.
de la tribu de Benjamín. Era considerada la tribu de la aristocracia. Ahí surgió el primer rey de Israel. Jueces capítulo 5, tú lo puedes leer después. Hebreo de hebreos. O sea, no solo era del pueblo de Dios, sino que había conservado el lenguaje y las costumbres de los hebreos, porque a muchos lo habían perdido. En cuanto a la ley, era de los fariseos, y los fariseos era el grupo religioso que se había mantenido ortodoxo, guardador de la ley, aunque se habían desviado también muchísimo. Por ejemplo, los saduceos, que era otro grupo religioso, ellos ya no creían en la resurrección, los fariseos sí. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. O sea, está poniendo el contraste de los falsos maestros, los judaizantes, y él tenía mucho de qué gloriarse en cuanto a la carne. Pablo creía sinceramente que había estado sirviendo a Dios en su intento de exterminar a lo que ellos llamaban la secta de los del camino o de los cristianos. Veía en ella, en esa secta, una amenaza a su religión y dijo: vamos a acabarlos totalmente. Como sucedió con los cristianos protestantes después de la reforma iniciada a través de Martín Lutero. ¿Qué hicieron los religiosos cristianos? Quisieron exterminar a los cristianos protestantes. Y hay historias impresionantes de esto. ¿Se acuerdan de la Santa, entre comillas, Inquisición? Pues si tenías una Biblia, podías ser quemado o martirizado. Si compartías el evangelio de la fe en Cristo Jesús, también. Y termina diciendo: en cuanto a la ley, en cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. Ahora, él se sentía así. Pero después que se convirtió al Señor, en Romanos capítulo 7, muchos conocemos el capítulo 7, donde Pablo confiesa que no era irreprensible. Cuando el Señor vino a su vida, se dio cuenta de que no era como él pensaba. Y ahí mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántos saben que tenemos una batalla del espíritu y la carne? Romanos 8 habla de la vida en el espíritu. Que si nosotros nos llenamos constantemente del Espíritu Santo de Dios y vivimos en el poder del Espíritu Santo de Dios, podemos vencer los deseos carnales. Por eso Pablo dice: ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que aquí, cuando dice irreprensible, no dice sin pecado. Lo que pasa es de que, como era un religioso muy dedicado, cuando cometía un pecado, rápidamente iba y ofrecía el sacrificio que demandaba ese pecado. Y pues de acuerdo a la ley se mantenía limpio de pecado. Así que Pablo era una persona muy destacada en su comunidad judía, en su nación. Así que dijo: si alguien tiene algo de qué presumir, yo más. Versículo 7. Pero, diga pero. Aquí es cuando cambia tu visión de las cosas. Antes
presumía de todo eso y se sentía orgulloso de todo eso, aún de perseguir a la iglesia, aún de perseguir a Cristo, porque Cristo cuando lo confrontó dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Pero cuando él se convirtió al Señor, dice: todo esto que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y mira, que el Señor nos ayude o nos abra el entendimiento, como decía Marco. Esto cambiaría nuestras vidas, nuestra forma de vivir, de actuar, de ver, de hablar, de pensar, de comportarnos, de relacionarnos, etcétera, radicalmente. Porque estamos tan enfocados en las cosas que son para nosotros ganancia en lo natural, que nos olvidamos de las cosas espirituales, las cosas celestiales. Y dice: todo esto que antes para mí era un tesoro, era mi tesoro personal, ahora las he considerado como pérdida, son una pérdida por amor de Cristo. Por un lado puso todos sus privilegios, sus atributos, y por el otro lado a Cristo, y todas las demás cosas le parecieron nada, una pérdida. La ganancia verdadera para nosotros es Cristo, hermanos. Sin Él todo lo demás es una pérdida. Se va a quedar aquí todo lo demás. Tu belleza, tu fuerza, tu inteligencia. Mira, qué triste que vamos envejeciendo y se supone que somos un poco más sabios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hay gente mayor que no es nada sabio. Mira, mi papá decía, él dejó de tomar cuando empezó a conocer del Señor. Y decía: ese viejo ahí todo borracho, vergüenza debería de darle, pero él había sido bien borracho. Bueno, se supone que conforme avanzamos en edad deberíamos ser más sabios, pero muchas veces no es así, hermanos. ¿Cuántos quieren ser más sabios? Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita de nuestra sabiduría, más cuando todo viene de Dios, ¿no? Pero hay papás que ven que el hijo anda en cosas malas, pero llega con carros nuevos, con cuenta, con muchos billetes, con todo. Y échale ganas, mijo, ahí vas bien. Y al rato terminan en el panteón muy rápido. Y lo peor es en el infierno, porque nunca consideraron a Cristo. Así que Pablo dice: todas estas cosas que eran un tesoro, las pongo delante de Cristo, no son nada. No, nuestro tesoro es Cristo en nosotros, hermanos. Y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida, fíjate, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo el dinero del mundo no tiene valor alguno ante el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, por amor del cual dice: lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ah, tu carrazo como basura, tu casa o tus casas, tus centenarios, tus brillantes, tus dientes con incrustaciones ahí porque ahora sí también, y una sonrisa brillante. Todo es nada comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿En quién vas a ser hallado tú? No, en mi cama
abullonada y con no sé qué tanto. No, yo quiero ser hallado en Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, fíjate. Yo me gané la justicia, nadie la puede ganar. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En estos días es la fiesta religiosa en mi pueblo. Antes eran 9 días, pero creo que ahora ya le han aumentado porque no se cansan a 11 o algo así. Y estuve con mi mamá en estos días. Y pues va a ir a la fiesta. La van a llevar, pues ella ya no puede por sí sola, pero le encanta. Y hace poquito me había dicho que estaba orando todavía por mi abuelito, o rezando como ellos dicen. Le dije, pues ¿dónde cree que está mi abuelito? Ay, pues no sé. Entonces, ¿para qué reza por él? Le digo, porque pues tradicionalmente la enseñanza es de que van al purgatorio, donde hay fuego, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo salen? No sé. ¿Y en cuántos años? No sé. Le digo, y entonces el día que se muere el que está rezando por ellos, ya perdieron la esperanza. Y como que se puso así media incómoda mi mamá, ¿no? Pero yo quería, o sea, lo hice de buena forma, quería que entendiera. Le dije, mire, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús, el día que muere va al cielo. Ya no necesita que nadie rece por él, ni que haga nada por él. Pero el que está sin Cristo va al infierno, y por mucho que recen por él no va a salir de ahí nunca. Más bien va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre al final, que es la muerte segunda. Y pues como que se remolineaba ahí un poquito mi mamá. Le digo, a ver, ¿ahora qué es la fiesta religiosa en el pueblo? Vienen muchos familiares, amigos de Estados Unidos. ¿A qué vienen? No, pues a tomar, a andar ahí peleando, Pero el día el mero día de la fiesta sacan ahí a cargar el Señor del Perdón que tienen ahí en la iglesia. Le digo, ¿usted cree que Él se agrada de que lo saquen ahí? ¿Y cómo se comportan? Después de dejarlo otra vez en su lugar, van y agarran la borrachera y se matan, porque una fiesta sin muertos no es fiesta en los pueblos. La pregunta después era, ¿cuántos muertos hubo ahora? ¿O cuántas muchachas se fueron con el novio? Ahora es, ¿cuántos novios se fueron con las muchachas? A veces. Le digo, ¿esto agradará a Dios? No, diga no. Ser hallado en Cristo es poniendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vista en las cosas de arriba y vivir como verdaderos cristianos, creyentes. Así que pon todo lo que tienes por un lado y pon a Cristo frente. Eso es basura. Un día se va a acabar. Las más grandes fortunas al final terminan, en su gran mayoría, terminándose en una familia. Yo tengo dinero para 10 generaciones. Pues una generación puede botar todo. Un solo hijo puede botar todo. Y terminó enriqueciéndose el de la cantina, los mariachis, etcétera, los de venta de autos y casas. Así que Pablo decía que todas las cosas que consideraba como algo importante, como ganancia, ahora no cuentan para nada en comparación con el tesoro que había encontrado, que es Cristo.
la gran ganancia de todo cristiano es Cristo, hermanos. ¿De qué le sirve Mateo, inspirado por el Espíritu Santo? Mateo 16, 26 dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Imagínate cuánto valdrá todo el mundo. Nadie lo puede calcular. Bueno, aunque tengas toda esa riqueza, esa cantidad de propiedad, lo que sea, de nada te sirve si pierdes tu alma en el infierno. Y hoy como cristianos tenemos que recapacitar en esto también, hermanos. A fin de ganar a Cristo, dice, yo doy la espalda a todas estas cosas. Ahora, si las tienes, qué bueno, pero no deben ser tu seguridad. Nuestra seguridad es Cristo. Dijo Pablo: con Cristo estoy escondido y Él me protege, me libra, me bendice de todo. Estoy escondido con Cristo en Dios el Padre. ¿Quién nos puede tocar? Si el Padre nos cubre con su manto de gloria, nadie, hermanos. Así que volvemos a lo que todo cristiano deberíamos hacer al convertirnos y entender quién es Cristo. Decir a Dios, fíjate, Pablo le dijo adiós a la religión de su madre. Hoy cuántos se quedan atrancados porque ¿cómo voy a traicionar a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelito? ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? ¿Qué hizo Pablo? Dejó atrás la religión de su madre porque ella era judía. Y seguramente era una mujer que lo había instruido bien también en el judaísmo. Devota. Había dejado la herencia de su padre porque su padre pues no era judío, y sus propios logros personales los había dejado a un lado. Ahí estaban, pero ya ahora habían cobrado una dimensión diferente. Cortó los vínculos con el judaísmo como esperanza de salvación. Ninguna religión salva. El único que salva se llama Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es el que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y va a venir nuevamente por nosotros. Y fue a preparar morada para nosotros en el cielo. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Así que quisiéramos que todos se convirtieran, porque caben todos en el cielo. Él fue desheredado, probablemente rechazado por sus parientes, sus antiguos amigos. ¿Te acuerdas cuando él se convirtió y empezó a predicar? Hubo algunos que dijeron: no vamos a comer hasta que lo matemos. Oye, pues se han de haber muerto de hambre si cumplieron su promesa, porque pues ellos no lograron matarlo. Fue muchos años después y fue en Roma donde él murió. Literalmente lo perdió todo. Fue rechazado por los que él consideraba personas cercanas, por Cristo. Y eso pasa hoy en día, ¿sí o no? Nos van haciendo a un lado. Y como ya no participamos de lo mismo, pues ya no somos como que tan gratos. No, nos aguada la fiesta, nos echa a perder. Y más, si vamos y hablamos de Cristo, yo lo digo en forma personal porque
La tía de Roxana que nos compartía, que yo no estábamos en Cristo, ni ella ni yo, andábamos bailando y veíamos a la tía venir y decíamos, "Uf". Así que no te desesperes, hermano. Dile al de al lado, no te desesperes si te hacen caras, si te... Ella persistió. Y mira, ella misma dijo, los que menos creía, mi esposa y yo, fueron los que se convirtieron. Así que hay esperanza, ¿sí o no? No es que ese tío, ese hermano, esa hermana, mi papá, no nos cansemos de dar testimonio con nuestra conducta, pero también predicar el evangelio. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Pablo no cambió su actitud en ningún tiempo. Siempre consideró a Cristo como lo más importante en su vida. Y siempre su deseo era estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, a veces ni eso trabajamos en nuestra imaginación, en nuestra capacidad mental. ¿Cómo va a ser cuando estemos con Cristo? Es muchísimo mejor que cualquier cosa que encontremos aquí, como lo mejor de lo mejor. Imagínate cómo es el hogar celestial, la morada que el Señor nos va a dar. ¿Cómo va a ser la reunión de las bodas del Cordero? Una gran fiesta. Ni el oro ni la plata pueden sustituir ni opacar el gran tesoro que es tener a Cristo. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está enfocada tu mente, tu vista? ¿En las cosas de abajo o en las cosas de arriba? Eso cambia todo, te lo aseguro. Pero nosotros nos podemos analizar a nosotros mismos. Dependiendo de cómo vives, yo no investigo cómo vives, pero tú sí sabes cómo vives. Cómo estás en tu familia, en tu medio donde te desenvuelves, en tu negocio, etcétera. Ya sabes dónde está tu corazón. Y luego dice en el versículo 10 el apóstol Pablo que su meta era conocer más al Señor. Ahora, ¿lo conocía? Sí. Pero alguna vez diremos, ¿ya lo conozco todo del Señor? No. Y dice, todavía quiero crecer en conocerle y el poder de su resurrección. Mira, hermano, a veces consideramos la resurrección como algo ya... No, fue algo poderosísimo. Fue algo glorioso. Pero ese poder que le levantó de los muertos también a nosotros, hermanos. Pero él quería seguir conociendo más a Cristo y el poder de su resurrección. Mira, ¿quién instruyó a Pablo? ¿Lo instruyó Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Tomás? No, lo instruyó directamente nuestro Señor Jesucristo. Imagínate ese día en Hechos 9 que tuvo el encuentro con el Señor. Fue tan fuerte, tan real, tan impactante, que ahí cambió su vida radicalmente. Y le llamó Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Desde ahí vemos que él dijo, todo lo demás ya no es basura. Ahora la ganancia es hacer lo que Cristo quiere que haga.
¿Le has preguntado alguna vez, qué quieres que yo haga, Señor? Te aseguro que Él te va a decir qué. Pero a muchos no les gusta ya hoy en día lo que Jesús dice. ¿Te acuerdas que llevaron ciego a Pablo? Perdió la vista temporalmente. Y el Señor le habló a un siervo de él llamado Ananías. Le dijo, ve y ora por Pablo, está en tal lugar, pero está ya orando. Y Ananías tenía algo de temor. Pero el Señor le dijo, mira, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar el evangelio a los gentiles y a muchos otros lados. Pero luego agrega algo el Señor, que eso es lo que no enfatizamos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí sí decimos, no, pues no es para tanto. Ahora, ¿padeció por el nombre de Cristo Pablo? ¿Y estaba triste? ¿Estaba en depresión? No, decía, regocíjense en el Señor. ¿Estaba diciendo, no, pues esto es demasiado? No, mira lo que sigue diciendo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ah, caray, no, eso es extremismo. Eso ya es fanatismo. ¿De veras? Entonces Jesús fue muy fanático, que murió por nosotros. Fue muy extremo, que murió por nosotros, que llevó nuestros pecados allí en ese madero, que recibió la ira santa de Dios durante 3 horas aproximadamente, que Él fueron puestos los pecados de todos sobre Él. No. Y Pablo dijo, yo quiero participar de sus padecimientos, persecución, rechazo, golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Sus hermanos mismos, ¿qué le decían al Señor Jesús? Vete a Jerusalén, aquí no te queremos, prácticamente. Y lo que más duele a veces es lo que la familia nos dice o nos hace. Pero él participó de lo mismo que el Señor. Y dijo, y yo quiero morir por él. Hoy en día eso ya está muy alejado de nuestra realidad y de nuestra mente. Pero si tú estudias el libro de los Hechos, las cartas, mira, en Hechos 1 el Señor dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán, ¿qué? Testigos, traducido es mártires, en todos lados. No, hoy pensar que nos maten por ser cristianos se ha borrado de nuestra mente. Hay países donde sí. Yo te digo, ve a predicar a Irán, a Siria, Arabia Saudita, a Yemen, a muchos países asiáticos, y te aseguro que cuando bien te vaya, cárcel, un calabozo horrible, y la muerte está latente. No, yo prefiero ir a Estados Unidos. Aire acondicionado, carros eléctricos, hamburguesas, etcétera, dólares. Pero ¿cuántos murieron sin temor, sin ninguna pizca de ay, ay, ay? Y Pablo eso está diciendo, pongan su corazón en las cosas de Cristo. Y entonces la vida misma, ¿quién nos da la vida? ¿Y qué tal nosotros decirle, aquí está mi vida, Señor? Yo no espero que te maten por ser cristiano, pero ¿sabías que va un proceso de avance hacia una restricción?
Hace poco se aprobó una ley aquí en México donde si tú a alguien que es homosexual le das una terapia, así lo pusieron, para que cambie su pensamiento torcido y vuelva a ser un varón como Dios lo hizo y como nació y como es de acuerdo a la biología y a la ciencia y a todo lo que quieras, porque el hombre tiene 2 cromosomas, X, y aunque se operes, diga que es esto, que aquello, le hacen un análisis de sangre y sigue siendo XY. No hay forma. Pero si tú no sé si también la consejería vaya a ser tomada así como terapia. Puedes ir a la cárcel con multas económicas y después quién sabe qué más vaya a hacer. En México. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues yo tengo que decirles lo que dice la Biblia. ¿O qué? Le digo, ¿quién soy yo para juzgar? Porque eso dicen muchos que se dicen pastores, pero son los que Pablo hablaba. Ten cuidado de los perros, los malos maestros, los mutiladores del cuerpo. Ahora, nosotros no estamos para juzgar, Dios va a juzgar, pero sí podemos decir, ese es un pecado, la Biblia lo dice. Efesios 5 dice que no entrarán en el reino de los cielos ni los homosexuales, ni los que se echan con varón, ni los afeminados, ni las mujeres lesbianas, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los que van a la brujería, etcétera. Lee ahí Gálatas 5 del 1 al 19. Hay una lista, no entrarán en el reino de los cielos. Y yo sí les puedo decir, tú sabrás, ¿quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Y el que me pida ayuda, lo voy a ayudar. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Él en su muerte? No, ya con lo que tengo de sufrimientos es suficiente. Hermanos, creo que nos hemos quedado muy atrás, ¿no creen? En un cristianismo muy, muy cómodo. ¿Cómo murió Pablo? Por Cristo, por predicar a Cristo. ¿Cómo murió Pedro? Muchos cristianos han muerto por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio. Mira, hay libros de los misioneros, con biografías de los misioneros que fueron a África, a Asia, vinieron a América, fueron a lugares donde había canibalismo, murieron muchísimos por amor a Cristo. Hudson Taylor es uno de estos personajes. Y escribió esto, hablando de padecer por Cristo y aún morir por Cristo. Dar fruto involucra llevar la cruz. ¿La cruz es sinónimo de qué? De muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y sabemos, dijo él, cómo el Señor Jesús vino a dar fruto, no solo por llevar su cruz, sino por morir en ella. ¿Quién es el fruto de su aflicción? Nosotros y miles y millones de otros cristianos.
Y pregunta a él, ¿tenemos mucha comunión con él en esto? No hay dos Cristos, dijo Hudson Taylor. Un Cristo cómodo para cristianos cómodos. Pero hoy en día muchos tienen un Cristo cómodo. Pero no hay dos Cristos, hay un solo Cristo. Dice, y un Cristo padeciente para creyentes excepcionales. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los cómodos o de los excepcionales? Hay un solo Cristo, hermanos, y estamos dispuestos a padecer por Él y aún morir por Él. Creo que aquí hay una disyuntiva muy fuerte para nosotros, que determina qué tanto amamos a Cristo, qué tanto apreciamos la salvación que Él vino a darnos, la vida nueva, las promesas que tenemos de que estaremos con Él por los siglos de los siglos, gozando de su gloria, de su presencia y del cielo. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? Volvemos a temas voy a terminar, tan simples como hace mucho calor, hace mucho frío. Hoy es domingo, es mi día de descanso, pero la reunión es a las 11. Oye, la calle está cerrada, no, se complica la llegada y el estacionamiento. Cristo caminaba kilómetros, horas con sandalias. No encontramos pasajes donde dice, traía un caballo árabe pura sangre. La vez que encontramos que usó un animal fue un burrito para entrar a Jerusalén, para cumplir la profecía. Y no tenían mucho dinero, porque cuando la multitud aquella de 5,000 hombres, y Felipe le dijo, no, se ocupa mucho dinero para darles de comer siquiera un pedazo, era porque no traían mucho dinero. Pero Él es el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Y termino con esto, mira. Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, nadie podemos alcanzar totalmente esa consagración, identificación con Cristo, ni que sea perfecto. ¿Cuántos saben que seguimos fallando? Pero nos arrepentimos y volvemos a estar bien con Dios. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué está por delante de nosotros, hermanos? La eternidad con Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos nos hemos estacionado como cristianos, ya no proseguimos a la meta. Nuestra meta es Cristo Jesús, honrar a Cristo, glorificar a Cristo, predicar a Cristo, estar con Él al final de nuestros días aquí en la tierra. Esa es nuestra meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabías que va a haber premiación? ¿Irás a recibir algún premio? Dice específicamente Pablo, la corona de la vida, la cual me dará el Dios justo, y no solo a mí, dijo, sino a todos los que aman su venida. ¿De veras ama su venida? O dices, no, Señor, espérate, todavía tengo algunas playas que visitar, algunas ciudades que conocer. Está bien, si puedes,
Pero yo digo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque eso dice la palabra. Así que, ¿dónde va a seguir tu corazón, hermano? ¿Dónde vas a poner tu mira? ¿En las cosas de este mundo? ¿Solo en lo terrenal? ¿Solo vamos a seguir pensando en lo terrenal? ¿O vamos a poner nuestra vista y nuestro corazón en lo eterno, en el Señor? Eso hará una diferencia en nuestras vidas, familias y todos los que nos rodean. Pero es una decisión que tú debes tomar. Como Pablo tomó una decisión, yo debo tomar esa decisión. Y tú también. La pregunta es, ¿qué Cristo quieres? ¿El Cristo cómodo o el Cristo que nos lleva a ofrecer nuestra propia vida para su gloria? Y eso cambia cualquier vida. Las iglesias donde hay un Cristo cómodo están a reventar. Y el camino al cielo es angosto. La puerta es estrecha. El otro camino es ancho, pero lleva a la perdición. No hay un Cristo cómodo, hermanos. Solo hay un Cristo amante de nosotros, que dio su vida por nosotros. Y Pablo dice, yo quiero ser como Él en todo, aún en sus padecimientos, y si llego a la muerte por Cristo, está bien. Amén. ¿Cuántos creen que se necesitan cristianos diferentes en este tiempo? Ponte de pie.